Doctor es el economista José Matías, experto de abogacía de competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Intendencia Zonal 8, quien nos abordará el tema Análisis práctico del abuso de poder de mercado en el sector maderero. Bienvenido. Bien, muy buenos días con todos. A continuación, dentro de esta ponencia, se van a revisar las características principales del sector maderero, ¿verdad? Ecuador, como todos conocemos, es un país agrícola por excelencia desde muchas décadas atrás. Dentro de la dinámica de la presente ponencia está presentar el mercado internacional, un análisis corto, en resumen, del análisis internacional con respecto a lo que son los principales productos que comercializa el país. Se siente lámina. Gracias. Bien, vamos a citar ciertos datos puntuales como para un poco conocer qué es lo que produce y comercializa el país. Vamos a ver cuál es la potencialidad que tiene el país, más que todo para la producción de lo que es el madera. El Centro de Investigación y Levantamiento por Sectores Remotos indica los siguientes datos. Ecuador cuenta con aproximadamente 14 millones de hectáreas de cobertura nacional. Entonces, como podemos observar, es una extensión geográfica, es una capacidad operativa de producción de madera muy extensa, a pesar de la extensión territorial que tiene el Ecuador con respecto a sus países vecinos, pues, ¿no? Como Colombia, como Perú, como en este caso Brasil, pues, ¿no? En cuanto a su vegetación forestal, estamos hablando de los 10.7 millones de hectáreas, donde su mayor producción o su mayor cobertura se encuentra en la región amazónica. Dicho esto, también una posible ventaja que tiene el país es su ubicación geográfica con respecto a las exportaciones, pues, ¿no? Su ubicación geográfica le ayuda a tener mayor negociación con respecto a sus socios comerciales. En este caso estamos hablando de Estados Unidos y el continente asiático. Es una ventaja geográfica que tiene el país, pues, ¿no? El sector es dinámico, el sector de la madera es muy dinámico, existen muchas empresas, muchos operadores económicos, tanto grandes operadores económicos, pequeños y medianos, o sea, como de otra manera llamarlos, pequeños productores, pues, ¿no? Si mencionamos los grandes operadores económicos, ya tienen operando décadas aquí en el Ecuador, y en ese tiempo de operación se ha invertido en tecnología, ¿ya? En tecnología, en capacitación a todos sus trabajadores. Entonces, tecnología también en la siembra, tecnología en la cosecha, en la producción. Entonces, es un sector que cuenta, más que todo con los grandes operadores económicos, tiene una inversión importante en lo que es en tecnología, ¿no? ¿Y cuál es la oferta que tiene Ecuador para con el mundo? Tenemos la teca, el pino, el eucalipto, la balsa, tomando en cuenta como productos o madera no procesada. En cuanto a lo que corresponde a madera procesada, tenemos lo que son los tableros y acabados que se exportan o también sirven para el mercado local, de lo que se refiere a obras civiles, construcciones de casas, edificios, ¿no? Una estimación así muy general, se tiene que la producción actual de madera, tanto procesada como no procesada, es de alrededor de 421.000 toneladas métricas.
Toda esta información, todas estas características que les acabo de mencionar fueron tomadas de un estudio de ProEcuador, del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Otras características principales que tenemos con respecto al sector de la madera son sus principales socios comerciales, pues, ¿no? De manera global en cuanto a la oferta de madera sin procesar y madera procesada. Tenemos países clientes de nuestro país como Estados Unidos, China, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Dinamarca, México. Esto como una referencia. Más adelante se va a realizar un pequeño análisis con respecto al comercio internacional de las principales maderas que se produce aquí en el país. En cuanto a un dato un poco más sociodemográfico, tenemos que aproximadamente 235.000 familias se benefician de manera directa del sector económico de lo que es madera. Y aproximadamente 100.000 familias se benefician indirectamente, lo que tenemos en cuenta de que este efecto multiplicador beneficia, o sea, los recursos que se generan o que generan los operadores económicos, tanto pequeños, medianos o grandes, tienen un beneficio directo con respecto a las familias ecuatorianas. Ahora, a continuación se va a presentar un análisis de comercio exterior, lo que es la TECA, ¿ya? Se va a revisar lo que son las importaciones, las exportaciones en cuanto a los países, un pequeño análisis en cuanto a lo que son los precios, y adicionalmente también se va a revisar un análisis de la exportación de Ecuador, las cifras, pues, ¿no? Toneladas, producción en toneladas métricas, valores monetarios en cuanto a las toneladas métricas, y también un ejercicio con respecto a los precios promedio que nos puede otorgar como beneficio el análisis de esa base de datos. A continuación tenemos los principales importadores o compradores de la madera de teca a nivel mundial. Entonces, un poco explicando, pues, ¿no? La tabla que se muestra a continuación, tenemos los importadores, cada uno de los países, ¿verdad? Tenemos la serie, o sea, el número de años, tenemos información desde el 2012 hasta el 2016, y con esta información, en cuanto a lo que está expresado en miles de dólares, se obtiene lo que es la frecuencia relativa y acumulada, o dicho de otra manera, la participación de cada país, la participación porcentual de cada país con respecto al total de importaciones en el mundo. Citando de manera un poco rápida, en el mundo se importa o se compra aproximadamente 1.800 millones de dólares de teca en el año 2012. Esa cifra al año 2016, que es lo que se tiene información en la actualidad, bordea en los 1.200 millones de dólares. ¿Qué es lo que me da a entender este pequeño gráfico en estos 4 últimos años? Es que el mercado de compra de teca a nivel mundial es estable, ¿ya? Entonces, imagínense que tenemos del año 2012 1.800 millones al año 2016 1.200 millones. Un pequeño decrecimiento, lo que no implica de que se pueda tener un juicio de valor de que que el sector esté involucrado en periodos de auge o de crisis, ¿ya? En el año 2013-2014 podríamos decir de una otra manera que existió un periodo de auge en la compra de lo que es teca. Se compró aproximadamente a nivel mundial 2.000 millones de dólares de teca. ¿Cuál es el país, el mayor comprador de teca en el mundo? Como ya ocurrió con otros commodities o otros tipos de materia prima, el principal comprador de teca es China,
En el año 2016, China adquirió 544 millones de dólares en lo que es Teca. ¿Cuánto representa ese porcentaje, ese valor a nivel mundial? O sea, ¿qué peso tiene? Es el 42% a nivel mundial. Es decir, China en la actualidad compra el 42% de Teca en el mundo. El siguiente gran comprador, el que le sigue, es India. India, un poco menos de compra, adquiere 441 millones de dólares en Teca, lo que le otorga una participación del 34% a nivel mundial. Estos dos grandes compradores de esta materia prima engloba el 82% de compra a nivel mundial de lo que es Teca. Entonces, lo que se puede observar es que quizás exista una concentración en lo que es la compra de esta principal madera que se produce en el país, pues, ¿no? En la siguiente lámina tenemos una ilustración gráfica, pues, ¿no? La siguiente lámina, por favor. En esta lámina tenemos una representación gráfica de lo que se revisó en la lámina anterior, ¿ya? Entonces es un mapa en el cual se puede visualizar, tenemos los colores, pues, ¿no? Del más claro son los que han importado nada, a los colores un poco oscuros, los cuales son los mayores compradores. El color marrón quiere decir que es el principal comprador de madera. Podemos darnos cuenta que ahí tenemos a China, pues, ¿no? A nivel mundial, y algunos países ahí de la Unión Europea, pero China e India son los principales compradores de Teca en el mundo, pues, ¿no? Esto con respecto al análisis de la importación de Teca a nivel mundial. En la siguiente lámina, tomando en cuenta un análisis similar a lo que son las importaciones, tenemos las exportaciones o vendedores de Teca a nivel mundial. Asimismo, expresado en miles de dólares, tenemos la lista de los países y está expresado en miles de dólares. Pues, ¿no? Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la participación o el peso relativo de venta de madera de Teca con respecto al nivel del mundo. A nivel mundial, tenemos que en el año 2012 se vendió o se exportó 1.300 millones de dólares en lo que es Teca, y al año 2016 tenemos 1.400 millones de dólares. ¿Qué podemos analizar con esta serie? Es que el mercado se ha mantenido estable, o sea, tiene una tendencia estable, no ha disminuido, prácticamente se mantienen en los mismos valores en los últimos cuatro años. Muy diferente con lo que ocurrió en el análisis de los importadores, que vimos una concentración entre dos países. En lo que son las exportaciones de Teca, hay una diversificación en el mercado, pues, ¿no? En la oferta, en las exportaciones. Vemos de que no hay un país que sea el principal vendedor de Teca. Como podemos darnos cuenta, en la participación no tenemos un valor que es el 50% de participación de venta que está concentrada en un país. Está muy diversificado. Lo que causa un poco de sorpresa es que aparece un actor que no estaba dentro de la serie desde el año 2012 al 2014, pero aparece en el año 2015. Este es un país poco conocido, Isla Salomón. Isla Salomón al año 2015 exportó o vendió 149 millones de dólares de Teca. Hay que tomar en cuenta de que este producto es de cosecha de largo plazo, es decir, tiene entre 15 y 20 años su etapa de crecimiento y para posterior cosecha. Entonces, por ahí puede ser de que hubo un megaproyecto en cuanto a la cosecha o siembra de Teca, y
al 2015 y al 2016 se está evidenciando la producción, pues, ¿no? Y en este caso la exportación. Las Islas Salomón concentran aproximadamente el 20% de venta de teca a nivel mundial. ¿Ya? Como les comentaba, es un mercado diverso. No existe una concentración en un solo país que es del 70%, del 80%. No, es muy diversificado el sector. Nuestro país, ¿qué hay con respecto a nuestro país? En el año 2012 se exportó 19 millones de dólares de teca. Al año 2016 tenemos 32 millones de dólares de exportación, lo que implica un crecimiento o una producción que se está realizando, podría hasta yo llamarlo a gran escala. Estamos hablando de que aproximadamente se ha incrementado en un 80-90% en lo que va en los últimos 4 años. En cuanto a su peso, nuestro país se encuentra en volumen un porcentaje del 2% con respecto a todo el mundo. La siguiente, por favor. De igual manera, como se hizo con las importaciones de teca, tenemos una representación gráfica en cuanto a los continentes, donde se puede evidenciar lo que ya se ha explicado en la diapositiva anterior. Tenemos de igual manera los colores un poco claros, son las exportaciones en miles de dólares, más que todo los pocos valores monetarios, y los colores un poco más oscuros quiere decir los mayores valores de exportación a nivel mundial. Entonces podemos darnos cuenta que nuestro país tiene un color amarillo, lo que implica que está en un rango de los 132 millones de dólares, pues, ¿no? Y vemos que lo que está un poco de color marrón, tenemos ahí un país del África y tenemos a las Islas Salomón, que es lo que ya se estuvo explicando, pues, ¿no? Ahora, luego de revisar el mercado mundial de teca, o sea, tanto sus importadores, tanto como sus exportaciones, vamos a revisar qué es lo que tenemos en el mercado local, o sea, cuál es el comportamiento de las exportaciones de teca del Ecuador. Bien, para este análisis se tomó en cuenta la información que es pública, la que se obtiene del Banco Central del Ecuador. Igual es de gran ayuda y les puede servir a ustedes para cualquier análisis que quieran realizar, un proyecto, una tesis. Tenemos en la sección, en la página web del Banco Central del Ecuador, en la sección de comercio exterior, se puede buscar en la partida arancelaria 430349 todas las exportaciones en toneladas métricas, en valores monetarios de la teca. También se puede conseguir información de la razón social de los operadores económicos que exportan teca. Lamentablemente no se puede conseguir información con respecto a sus valores exportados, pero eso implica un análisis un poco más al detalle, y eso ya le tocaría al investigador o al analista realizar ese trabajo, pues, ¿no? De lo que se estuvo revisando, el mercado de oferta, o sea, los exportadores que se encuentran en el país bordean aproximadamente los 95 operadores económicos. ¿Cuál es el análisis que yo puedo obtener con esta cifra? Es que quiere decir de que quizás no es un mercado concentrado. ¿A qué quiero llegar? De que no existe un operador económico que sea el mayor exportador de teca en el Ecuador, presumiblemente. ¿Por qué? Porque tengo 95 exportadores. Entonces el mercado se va a dividir
entre estos operadores económicos, pues, ¿no? O sea, la exportación de teca en el Ecuador. Entonces, lo que le estoy comentando es de manera presumible, son supuestos. Esto en el análisis de los ingresos que obtienen cada uno de estos operadores económicos, se va a tener que aceptar o rechazar la hipótesis antes planteada. ¿Qué tenemos a continuación? A continuación se obtiene un gráfico sencillo con respecto a las toneladas métricas de exportación de teca. En el eje principal tenemos a las toneladas y en el eje secundario tenemos los miles de dólares FOB. ¿Qué análisis podemos obtener de este gráfico? Tenemos 20 años de información en esa tabla, pues, ¿no? Desde el año 1997 hasta el año 2016. Como podemos darnos cuenta, las exportaciones de teca en el país han crecido de una manera abismal. Desde el año 1997, de exportar aproximadamente 10.000 toneladas, en la actualidad Ecuador exporta 350.000 toneladas métricas de teca, lo que implica que es un sector que ha crecido a lo largo de los últimos años. Si podemos revisar el gráfico, podemos dividirlo en dos partes. El primero, desde el año 1997 hasta el año 2006, si nosotros separamos esa serie del gráfico, podemos darnos cuenta de que el mercado estaba como que en su etapa de conocimiento, de crecimiento, de conocer quizás cuál es el comercio, cuáles son las características del comercio internacional, que eso ya lo revisamos anteriormente. ¿Quiénes van a ser mis compradores? ¿Cómo tecnológicamente yo mejoro la siembra? ¿Cómo yo tecnológicamente mejoro la producción de teca? Podemos darnos cuenta que hasta el año 2006 se mantuvo la producción de teca hasta las 50.000 toneladas. Pero ¿qué pasó del año 2006 al año 2016? Los últimos 10 años es cuando ya existe este periodo de auge de producción de teca, lo que implica en dólares, pues, ¿no? Que pasamos del año 2007 de aproximadamente serían 7 millones de dólares de exportación de teca a los 35 millones de dólares, es decir, 5 veces más. Entonces ha ingresado de divisas en el Ecuador. La siguiente lámina es un complemento de lo que vimos en la lámina anterior. ¿Qué tenemos aquí? La tasa de variación de las toneladas métricas. Como podemos darnos cuenta, en el eje primario tenemos las tasas de variación y podremos darnos cuenta de que el sector, si sobrepasa el 100% en sus tasas de variación, es espectacular para los ingresos de los exportadores, ¿no? ¿Qué negocio no quiere crecer más del 100% anualmente? Entonces podemos darnos cuenta de que más del 100% se dio en tasas en el año de 1999, en el año 2000, en el año 2006. Entonces existen periodos de auge de exportación de teca. Es lo que se puede evidenciar a lo largo de estos 20 años. Se han producido 3 periodos de auge y a partir del año 2009 como que se han mantenido esas tasas, podríamos llamarlo de una u otra manera, constantes. No ha habido un crecimiento exponencial o abrupto del sector, pues, ¿no? Ni tampoco una recesión, periodo de crisis, algo parecido, no. De lo que tenemos aquí en este análisis, en esta gráfica, no ha ocurrido. Luego de analizar la producción en toneladas métricas y luego de analizar los valores monetarios de lo que corresponde a la producción de teca, ¿qué hay con respecto a los precios?
al precio ofertado por el Ecuador. Es fácil, si ya tenemos las toneladas métricas, si ya tenemos los valores monetarios, podemos tentativamente sacar un precio promedio FOB por tonelada métrica. Asimismo de los últimos 20 años. ¿Qué tenemos con respecto a este gráfico? Podemos darnos cuenta que en el año de 1997, cuando Ecuador decidió exportar teca, el precio por tonelada métrica bordeó los $230 por tonelada. A partir de los 2 años siguientes, el precio cayó estrepitosamente, bordeando los $60 por tonelada. Ahora, hay que tomar en cuenta de que existen muchos factores. O sea, los precios, tomando en cuenta de que estamos hablando de un commodity, estamos hablando de un precio de un producto que se vende en otras partes del mundo, no es algo de que el país pueda regular. O sea, no es una decisión de los productores o exportadores de teca. Tienen que adecuarse a los precios internacionales. Entonces, en este caso, en el año de 1998 y 1999, hubo una caída terrible de lo que son el precio de teca por tonelada. Si vamos revisando los del año 2000 al año 2008, o sea, si partimos en 3 el gráfico, tenemos de que los precios se han mantenido entre el 50 y 100 dólares por tonelada, lo que implica una posible mejora a los precios internacionales. Si tomamos en cuenta la última parte de este gráfico, desde el año 2009 hasta el año 2007, ya esos precios subieron de nivel. Es decir, ya se ubican entre $100 y $150. ¿Qué es lo que yo podría suponer o cuáles serían las principales hipótesis para los siguientes años? Es que el precio podría, es un supuesto, podría establecerse pasado los $150 por tonelada métrica, lo que implica de que en este momento es la oportunidad de involucrarse en el negocio de la teca, tomando en cuenta los periodos a largo plazo en cuanto a la siembra y a la producción, pues, ¿no? Sin embargo, no logró recuperarse el sector en cuanto a los precios como lo que ocurrió en el año de 1997. Bien, hasta aquí es el análisis realizado con respecto a la teca. O sea, se ha revisado lo que es el análisis del mercado internacional y el análisis de la oferta aquí en el Ecuador. ¿Qué otro producto se va a analizar a continuación? Es ya incluso conocido aquí en Quevedo y en la Vía Quevedo existen algunas empresas productoras de balsa, ¿verdad? Entonces, a continuación se va a mostrar lo que es un pequeño análisis con respecto al mercado de balsa, ¿no? Ahora vamos a ir como que de atrás para adelante, vamos a revisar el comportamiento de la oferta local del mercado de balsa. Dentro de lo que es, asimismo, la fuente, es el Banco Central del Ecuador. En su sección de comercio exterior tenemos un análisis mensual, desde enero de 2013 hasta diciembre del 2016. Dentro de esta información que vamos a obtener, tenemos las exportaciones en toneladas métricas, tenemos los valores monetarios de esas exportaciones en FOB. Se va a realizar un pequeño análisis de la estadística descriptiva de cada ítem. Dentro de este horizonte de tiempo se cuenta con 48 observaciones. ¿Qué partida arancelaria se utilizó para realizar este análisis? Se utilizó la partida arancelaria 440722. Y finalmente se obtuvo de esta base de datos que 56
56 operadores económicos son los exportadores de balsa en el país, ¿ya? A diferencia del mercado de producción de teca, que eran como 95, ahora tenemos 56. De igual manera, no implica de que sea, según esta cifra, 56 operadores económicos, no implica de que tengamos quizás operadores de que tengan concentrado el mercado. Esto quizás como supuesto deberíamos aducir de que el mercado es dinámico, es libre, de libre competencias, hay diversos operadores económicos, competidores, productores. Entonces, no implica de que tengamos una concentración, sin perjuicio de que hay que realizar el análisis correspondiente a los ingresos de los productores de balsa y a los comercializadores de balsa procesada, pues, ¿no? ¿Qué obtenemos de esa base de datos? De igual manera, tenemos desde el año 2013 al año 2016 se obtiene las exportaciones mensuales de balsa, pues, ¿no? En el eje primario tenemos las toneladas métricas y en el eje secundario tenemos los miles de dólares FOB exportados, es decir, el valor monetario de estas exportaciones. A simple vista, tenemos dos comportamientos del mercado local de la producción de balsa. Del año 2013 al año 2015 se nota un crecimiento en lo que son las exportaciones mensuales de balsa. Un crecimiento sostenido, podríamos llamarlo de una u otra manera. Pasamos de exportar en el año 2013, de enero, 1.000 toneladas métricas, se pasó al año 2015, en agosto, a 3.500 toneladas métricas, lo que implica aproximadamente 3 veces más de exportaciones. Es decir, el sector estuvo en auge y generó importantes divisas al país. Pero ¿qué pasó del año 2015, de agosto de 2015 a diciembre del 2016? Hubo un decrecimiento, ¿ya? Entonces, pasamos de 3.500 toneladas a exportar 2.500 toneladas. A diferencia de la teca, los precios que se manejan, los precios internacionales con respecto al mercado de balsa, probablemente sean volátiles, es decir, no tienen una tendencia normal o una tendencia constante. Son un poco volátiles. Como ya les comentaba, estos precios no dependen de la economía de balsa del Ecuador. Estos precios dependen de la dinámica del comercio internacional, o sea, de los demás países. Un análisis sencillo, pues, ¿no? Con respecto a las toneladas métricas y a los miles de dólares FOB, tenemos que en promedio, dentro del horizonte de tiempo revisado, Ecuador exporta en promedio 2.400 toneladas métricas de balsa mensual. Lo que en dólares significa en promedio 9.5 millones de dólares mensuales. Es un importante rubro en cuanto a la exportación de balsa, pues, ¿no? La siguiente, por favor. A continuación, tenemos tres datos relevantes que se pudo tomar del gráfico que se acabó de revisar. Existe una tendencia creciente, pues, ¿no? En cuanto a lo que tenemos en la exportación de balsa, pues pasamos de 4 millones de dólares de exportaciones a 14 millones de dólares por mes. En cuanto a las toneladas métricas, de igual manera, pasamos de exportar 1.000 toneladas métricas en el año 2013 a exportar 2.500 toneladas métricas a diciembre del año 2016. Entonces, lo que implica de que es un sector muy, muy importante
en cuanto a la producción de balsa. Más adelante vamos a revisar la producción del país con respecto a la producción que existen en otros países. O sea, ¿qué otro país también produce balsa? El mismo análisis que se realizó con respecto a la teca, pues, ¿no? Un análisis de la demanda y la oferta del comercio exterior del mercado de balsa. ¿Qué tenemos en el siguiente gráfico? De igual manera, como se realizó un análisis de los precios de la teca, o sea, los precios ofertables de la teca, tenemos a continuación los precios ofertados por el país de balsa. Como ya les había comentado, quizás los valores o los precios internacionales con respecto al mercado de balsa pueden ser un poco volátiles, ¿ya? En el año 2013, en enero, en el mes, se obtuvo un precio promedio por tonelada métrica de $4.100 de balsa. Entonces, ¿qué ocurre a la actualidad? En el año 2016, aproximadamente el precio en la actualidad está en $3.700 en promedio por tonelada métrica. ¿Qué es lo que implica? Una disminución de aproximadamente, estamos hablando de 4.100 a $3.500 de precio por tonelada, quizás un 30-40% de crecimiento, pero si nos damos cuenta, es volátil. Tenemos en periodos mensuales donde hay disminuciones, luego crece y luego nuevamente disminuye. Entonces, quizás pueda sonar un poco riesgoso para el exportador tener producir este tipo de madera, porque a veces los precios no le podrían ayudar de una u otra manera. En la siguiente lámina, de igual manera, tenemos los precios promedio. En promedio, desde el año 2013 hasta el año 2016, se obtiene que Ecuador ha podido vender su balsa en $3.900, casi $4.000 por tonelada métrica. Si lo comparamos con respecto a la teca, estamos hablando de que es un commodity extremadamente caro y valioso para el exportador ecuatoriano, pues, ¿no? Entonces ahí vendría el análisis comparativo. ¿Qué produzco? ¿Qué me podría dar mayores réditos? ¿Qué me podría dar mayores ingresos entre teca y entre balsa? Entonces quizás el proyecto iría apuntado a que el productor quiera comercializar balsa, tomando en cuenta también el periodo que se toma entre la siembra y la cosecha en lo que es balsa, que es de aproximadamente 5 años, si no me equivoco. Entonces tenemos que en promedio el precio ofertado de balsa es de aproximadamente $4.000 por tonelada métrica. Bien, hasta aquí es el análisis de la exportación de balsa, o sea, del Ecuador. Entonces, a continuación se va a realizar un análisis del mercado internacional. ¿Qué tenemos como importadores y qué tenemos como exportadores a nivel mundial? En cuanto a las exportaciones de balsa a nivel mundial, siguiendo el mismo esquema con respecto a la teca, tenemos a los países exportadores, tenemos información desde el año 2013 hasta el año 2012 hasta el año 2016 y tenemos la participación por cada país, ¿ya? Tenemos los valores expresados en miles. Ahora, a nivel mundial, ¿cuánto se exporta de balsa? En el año 2012 se exportó 126 millones de dólares de balsa, o sea, es un importante rubro, incluso más que lo que habíamos revisado en la teca. Al año 2016
se exporta a nivel mundial 155 millones de dólares, lo que implica que se ha obtenido un crecimiento a lo largo de estos últimos 4 años. Ahora, aquí viene lo más importante de esta tabla, es que nuestro país se ubica como el mayor exportador mundial de balsa. Nosotros pasamos de exportar 76 millones de dólares en el año 2012 a exportar 121 millones de dólares, que es lo que implica que Ecuador exporta el 78% a nivel mundial de lo que es balsa. Entonces, este es un dato muy relevante. Es muy relevante porque las políticas que se obtengan, con las políticas públicas más que todo con respecto a comercio exterior, se deberían apuntar a este sector, pues, ¿no? De cualquier tipo, o sea, políticas de comercio exterior, políticas de competencia, todo tipo de legislación que repunte aún más este sector. Ahora, el mercado de balsa, como ya lo habíamos comentado, el mercado de la madera implica grandes productores y pequeños productores, ¿ya? Estamos hablando de balsa procesada, si no me equivoco son los bloques encolados, el procesamiento de balsa. Y los pequeños productores, que son los que se encargan a la siembra y cosecha de la madera, pues, ¿no? Entonces tenemos a dos importantes actores que interactúan y dinamizan el mercado. Continuando con el gráfico de los principales exportadores a nivel mundial, en segundo lugar se encuentra Estados Unidos, cosa rara porque regularmente Estados Unidos es un principal comprador de lo que implica madera, pues, ¿no? o materia prima, pero su peso es del 7% con respecto al total del mundo. Entonces, el primer dato importante que se obtiene de esta tabla es que Ecuador es el principal exportador de balsa en el mundo, pues, ¿no? De igual manera, tenemos la siguiente lámina, que es una representación gráfica por continente y país de lo que se revisó en la tabla anterior. De igual manera, tenemos el color claro significa pocos dólares exportados y el color marrón significa el país que mayor exportación tiene de balsa. Como podemos darnos cuenta, ahí está Ecuador con el color marrón, el cual implica que es el mayor exportador de balsa en el mundo. ¿Qué hay con respecto a los importadores? En cuanto a los importadores de balsa a nivel mundial, en el año 2012 se importó o se compró 121 millones de dólares de balsa. En el año 2016 ese valor pasó a 160 millones de dólares. ¿Cuál es el principal comprador de balsa en el mundo? De acuerdo a lo que tenemos en el siguiente gráfico, no hay una concentración como lo vimos en las exportaciones de balsa. Puede decirse de una otra manera que la demanda de balsa a nivel mundial es diversa, ¿ya? Estados Unidos concentra el 29%, China concentra el 25%. Entre ambos países de importaciones concentran el 55% de compra de balsa en el mundo, pues, ¿no? El gráfico a continuación es el mismo esquema, pues, ¿no? Tenemos los importadores de balsa a nivel mundial y dónde se encuentran situados los países que más compran. Entonces ya hemos hablado que está Estados Unidos, está China y también vemos ahí a Brasil, México también en menor proporción y en aún menor proporción tenemos a lo que es India y Australia, pues, ¿no?
Como ya les había mencionado, el mercado maderero, en lo que es de los dos commodities que hemos revisado, tanto en teca como en balsa, actúan o están diversos operadores económicos, o sea, los pequeños productores, los que se dedican a la siembra, a la producción, y tenemos los grandes operadores económicos o empresas que compran este producto, pues, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de negocio, pues, ¿no?, que vemos con respecto a la teca y a la balsa? Mencionando un poco lo que es el producto de la balsa, que es el más representativo de acuerdo a lo que hemos revisado. La información que se mostró a continuación son de las exportaciones e importaciones a nivel mundial y del país. ¿Qué implica esto? De que solo se tiene información registrada de los grandes operadores económicos, ¿ya? No es malo tener información. De igual manera, ¿qué sería de un país sin las mejores estadísticas? ¿O qué serían de las políticas públicas sin buena información y sin estadísticas? El problema radica en que solo se cuenta información de los grandes operadores económicos, es decir, de los que exportan la madera. El problema radica en que no se cuenta información de los pequeños productores, ¿ya? Ese es el principal problema. No se cuenta información de los principales operadores, de los pequeños productores. El problema también radica en que si no obtenemos información de los pequeños productores, no se puede realizar o efectuar las políticas públicas adecuadas. Entonces, dentro de las oportunidades de negocio, y como por el lado de una institución pública, pues, ¿no?, es identificar a los pequeños productores de madera, así como sus asociaciones y comités. Entonces, como política pública, como institución pública, existe la obligación de realizar ese levantamiento de información. Entonces, teniendo esa información de los pequeños productores, se podría efectuar o crear legislación o disposiciones que de ley tienen que ser obligatorias para que el pequeño productor, de ser el caso, no se sienta vulnerado en sus derechos con respecto a sus clientes, que son los grandes operadores económicos que exportan la madera, pues, ¿no? ¿Qué implica también identificar a los pequeños y medianos productores de madera? Registrar sus estadísticas de producción y ventas. Así como yo acudo a la página web del Banco Central del Ecuador, en la sección Sector de Comercio Exterior, y me descargo la información de las exportaciones de balsa y obtengo también la razón social de los principales exportadores de balsa, también debería haber una página web donde yo podría descargar la información de los pequeños productores de balsa, de teca o de otro tipo de madera. Entonces, incluso esta información serviría para un estudio o un análisis de las universidades o de una ONG, en el cual dentro de ese análisis podría obtenerse conclusiones que puedan servir también a las políticas públicas que se puedan establecer, pues, ¿no? Ya obteniendo esta información de los pequeños productores, ¿cuál sería el siguiente paso o cuál sería el siguiente proceso? La capacitación de los pequeños productores. ¿A qué va relacionado este ítem? Capacitar a los pequeños productores para que puedan exportar directamente, ¿ya? Entonces, la cadena de producción, así en resumen o a breves rasgos, es
Los pequeños productores que se dedican a la siembra y cosecha de la madera. Ellos, a su vez, venden el producto a los grandes operadores económicos que a su vez exportan la madera, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al pequeño productor para que exporte directamente su producto? Y aún, ¿qué beneficios tendríamos de esto? De que pueda diversificar un poco su cartera. No solo depender del operador económico local o grande, sino también exportar el producto directamente. Entonces, dicho esto, en la actualidad hay muchos recursos que pueden acogerse los pequeños productores, no solamente del sector de la madera, sino de cualquier otro sector económico que se encuentre en análisis. Entonces, dentro de esos recursos de los cuales se pueden acoger es la inclusión de los productores al sector de la economía popular y solidaria. ¿Qué beneficios o cuáles son los principales beneficios que se puedan obtener de esto? Es crear asociaciones. Es decir, que los pequeños productores no se encuentren aislados, no sean independientes del mercado, sino que la economía popular y solidaria los va a asociar, les va a dar una personería jurídica. ¿Qué beneficios yo podría obtener con esa personería jurídica? El principal, un principal beneficio, que son los créditos. Entonces, es más factible, es más fácil otorgar un crédito a una asociación de pequeños productores de 10, de 20, de 30 integrantes. Es más fácil dar un crédito a una asociación que otorgarle un crédito a un operador económico. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque existe el tema de los montos. No le voy a prestar lo mismo a un operador económico que a 10 operadores económicos que forman parte de una asociación. Y finalmente, otro recurso que también podría acogerse son la conformación de comités usuarios de mercado, pues, ¿no? ¿Qué beneficios se podrían obtener? El principal, pues, ¿no? Conocer la ley. El problema que se obtiene en el sector es que hay ese desconocimiento de la ley, no solamente de los que están interactuando en ese sector, sino que de la ciudadanía en común. No se conoce la ley, pues, ¿no? Entonces, una de las obligaciones de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, como para los comités de usuarios, es la capacitación constante. ¿Ya? ¿Y qué obtiene el comité de usuario? Obtiene ese conocimiento y a su vez una defensa, ¿verdad? Una defensa ante posibles abusos de grandes operadores económicos. Es decir, si el operador económico grande, el grande exportador, quiera de una u otra manera vulnerar los derechos del operador económico o el pequeño productor. Entonces, bajo esos conocimientos, podríamos evitar esa situación. Bien, entonces, para involucrarnos en lo que es la ley y con respecto a lo que es el abuso de poder de mercado, mencionaremos lo que estipula el artículo 9 de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, pues, ¿no? En el supuesto caso de que tengamos en este sector económico a un gran exportador de madera que esté influenciando en el mercado, pues, ¿no? A los pequeños productores, a proveedores. Entonces, mencionamos a continuación lo que tenemos como abuso de poder de mercado. Se entiende que hay abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder económico, por cualquier medio, afecten a tres variables principales. Afecten a la competencia, afecten a la eficiencia económica o afecten al bienestar general. ¿Ya?
¿A qué se refiere la competencia? Que si este operador económico influya directa o indirectamente en la economía o en el sector de sus competidores. ¿Ya? ¿A qué se refiere que podría afectar al bienestar general? Al consumidor final, al cliente. ¿Ya? ¿Qué tenemos como ejemplos del abuso de poder de mercado? Afectar efectivo potencialmente la participación de otros competidores, que ya lo habíamos mencionado, y la capacidad de entrada o expansión, es decir, cuando se afecta directa o indirectamente en las decisiones o en las afectaciones que tiene el mercado para con sus competidores. Bien, esta sería ya la última lámina. Esperando de que sea de utilidad lo que se ha mencionado, pues, ¿no? en esta ponencia. ¿Alguna persona que desee hacerle una pregunta al expositor? Buenos días. Aprovechando que hay un representante directo de la Superintendencia de Control del Mercado, es verdad que hay precios que se los regulan o que se dan internacionalmente, pero hay otros productos, por decir así, granos, que también se manejan, que los precios se los manejan al interior, y hay ciertas empresas que cuando en el país está en plena producción de cierto grano, trae, por decir, de Argentina o de Uruguay cierto grano y hace que la materia prima de aquí baje significativamente su valor. Y en el producto terminado no se ve ese bajo de precio hacia el consumidor. Entonces, ¿cómo ustedes regulan esa situación aquí en el país? Bien, de hecho, muchas gracias por hacerme acuerdo, porque era un punto que se me había escapado dentro de la presentación. En el sector bananero, independientemente, bien como usted dijo, independientemente de los precios internacionales que se tienen en el sector, existe el precio oficial, que es regulado por las entidades competentes. Es decir, ese es el precio que localmente se debería manejar. Entonces, en el sector bananero y en otros sectores agrícolas se maneja un precio oficial. Si nos involucramos al sector de la madera, hasta donde tengo conocimiento, no existe esa regulación de precios. Ahora, y en otros sectores también, pues, ¿no? Ahora, como superintendencia, como institución pública, nosotros tenemos un recurso que es la de realización y desarrollo de estudios de mercado. Entonces, estos estudios de mercado, independientemente de una denuncia o una afectación que haya entre operadores económicos, en este estudio de mercado se va a analizar todos los actores del mercado, y esto implica, y también las variables del mercado, y esto implica los precios. Entonces, si en este estudio de mercado nosotros, dentro de las conclusiones, evidenciamos que existen abusos, uno puede hacer los precios, abuso de los precios con respecto del operador económico grande y al pequeño productor, nosotros podemos actuar de oficio con el análisis correspondiente. Tomando en cuenta de que la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado es relativamente nueva, está desde el año 2011, entonces la realización de estudios de mercado en cualquiera de los sectores se lo está realizando de manera paulatina e independientemente de que tengamos este recurso como institución,
el operador económico, pequeño agricultor, si se siente afectado, podría realizar la denuncia correspondiente, podría acercarse a las oficinas de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, reunirse con cualquiera de los funcionarios y explicar el posible abuso que se pueda estar cometiendo dentro del sector. Entonces, tenemos estas distintas vías por medio del cual nosotros podemos actuar en conjunto con otras instituciones públicas, pues, ¿no? Puede ser el MAGAP, Agrocalidad, eso no hay ningún problema, ¿bien? Buenos días, buenas tardes, amigo. Dentro del programa del control a los pequeños productores, había un ítem que decía capacitación para exportar directamente. Ya, dentro de esa capacitación, ¿hay algo que incluya la facilidad que tengan estos para exportar? O sea, ¿incluye facilitar a los exportadores o es otro ítem aparte? Porque no lo vi. Bien, como le comentaba, en la actualidad existen distintos beneficios que desgraciadamente son desconocidos por los operadores económicos, más que todo para los pequeños operadores económicos. Como le comentaba, existen algunos recursos en cuanto a beneficiar a los pequeños productores y como les mencionaba, que no solamente el grande exporte, sino que el pequeño productor también se arriesgue y se involucre en lo que es la venta a otros países. Entonces, existen algunas instituciones que benefician y que dan este seguimiento. Uno es el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que les da ese acompañamiento sin tomar en cuenta de que van a ayudar en la exportación, sino el acompañamiento desde la creación de la empresa, del acompañamiento de revisar temas financieros, revisar temas técnicos, muy aparte de también la ayuda y beneficios que pueda tener el MAGAP con respecto a cualquiera de sus unidades técnicas. Entonces, es una ayuda sinérgica. Aquí se involucran todas las instituciones, independientemente que sea el IEPS, la superintendencia. De hecho, el primer llamado a fomentar y ayudar a los pequeños productores son las instituciones que están involucrados en el sector, es decir, el Ministerio de Agricultura, por poner un ejemplo, Proecuador, que es una entidad que ayuda y da ese acompañamiento para la exportación de los productos. Entonces, hay una gama extensa de instituciones que ayudan y benefician al pequeño productor, que como les comentaba, desgraciadamente existe ese desconocimiento, pues, ¿no? Pero para eso son estos eventos, para retroalimentar y dar a conocer cuáles son los principales recursos de manera general, pues, ¿no? Cuáles son los principales recursos que tiene el pequeño agricultor para crecer, desarrollarse y, en el mejor de los casos, realizar la exportación del producto, pues, ¿no? Sí, buenos días. Agradeciendo a los señores presentes de la Superintendencia del Poder de Mercado. Mi pregunta, o más que una pregunta, sería como una reflexión. La Superintendencia del Control del Mercado, como un ente del Estado, del gobierno, pues debería, yo pienso, tener una mayor contacto con los agricultores, con la gente del campo, porque muchos lo desconocen.
estos seminarios a veces no llegan a la parte interesada. Yo quisiera de pronto ustedes tengan una estadística de las personas que de verdad son productores o que siembran la madera aquí en el Ecuador, porque yo más bien he tenido contactos con personas extranjeras, con hindúes, con chinos, que más vienen ellos a comprarle al pequeño agricultor que de pronto en su finca tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, poca cantidad cultivada, y ellos lo pagan a un precio irrisorio, se podría decir, y ellos se lo llevan a sus países y son los que tienen las grandes entradas. Entonces, se debería hacer dejar un poco la oficina, el escritorio, o que los inviten y ir al campo, donde de verdad al campesino le interesa, para que se involucre en esta clase de seminarios, porque de pronto se dice que la economía popular y solidaria es la que ayuda, pero hay una serie de trámites que de pronto uno los inicia y termina vendiéndole al intermediario porque hubo muchos requisitos. Y no se dio y ahí quedó todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y es verdad, y es algo que como analista se revisó, pues, ¿no? El levantamiento de esa información de los pequeños agricultores. Esto es un punto de partida, o sea, con esas estadísticas es un punto de partida para poder tomar cartas en el asunto ante posibles abusos en cuanto a los precios. Ya un asistente aquí nos mencionó sobre los precios oficiales, y es más, yo me atrevería a decirlo y me hago responsable de mis palabras. Si existiese un abuso de las negociaciones en cuanto a la compra de madera de balsa, por poner un ejemplo, seríamos la primera institución en recomendar que existan unos precios oficiales de los pequeños productores con respecto a los operadores económicos grandes. Pero esta recomendación de los precios oficiales de compra y venta de madera de balsa tiene que ser soportado técnicamente, y muy aparte del análisis que pueda realizar la superintendencia, debe haber el apoyo interinstitucional entre otras instituciones, como el MAGAP, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, en donde nosotros podamos tener una conclusión consensuada. Entonces, y es como les comentaba, para eso son esta clase de eventos, para socializar cuáles son probablemente las posibles falencias que se tengan en el sector y qué mejora se puede realizar con respecto a todos los sectores económicos, tomando en cuenta de que es una ley relativamente nueva, pues, ¿no? Y el trabajo de campo que realiza la superintendencia es constante también, pues, ¿no? De igual manera, existen recursos que tiene la superintendencia, como son los comités de usuarios. Muy aparte de la capacitación de que nosotros le podamos dar como comités de usuarios con respecto a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, es que su reclamo ante cualquier abuso bajo la presentación de un carnet que nosotros le facilitamos tenga mayor peso y que nosotros actuemos en cuanto a la competencia que tengamos, pues, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al economista José Matías, experto de abogacía de competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Intendencia Zonal 8, quien nos expuso el tema Análisis práctico de abuso de poder del mercado en el sector maderero.